Y entonces se explican un poco en las escuelas y en la propia Constitución, ¿no? Que el Estado es el agente que trata de compensar los intereses de unos y de otros y que trata de resolver los conflictos que se pueden resolver que se pueden dar en ese caso. Bueno, esta es una interpretación bastante ideológica, ¿no? En el sentido de que es una interpretación que se enseña en las escuelas porque es la interpretación que conviene. En el fondo, pensar del Estado como un árbitro neutral es una interpretación que da una gran legitimidad, que justifica la existencia del Estado y que además hace ver que es algo en sí mismo directamente útil y positivo. Bueno, el Estado a veces es positivo y otras veces no es tan positivo, porque realmente el Estado no es un árbitro neutral. Esta imagen de árbitro neutral es completamente equivocada, deliberadamente equivocada, porque conviene que sea así. El fin principal del Estado, si nosotros vamos un poco más al fondo de las cosas, es que la sociedad que el Estado gestiona se reproduzca, siga existiendo. Es decir, que el Estado, como función principal y por encima de todo, es repetir la estructura en la que está inmersa el Estado. Y eso supone que no es árbitro de todos igual, porque en todas las estructuras que nosotros conocemos en la actualidad, y también en otras, hablaremos también de otras, pero en todas las estructuras que nosotros conocemos en la actualidad, no todos somos iguales. Y esa reproducción del Estado lo que hace es que se reproduzca el sistema tal como es. Es decir, si en el sistema hay pobres y hay ricos, hay clases que dominan y clases dominadas, la reproducción implica que eso se reproduce. Y ese es el papel del Estado. Y ese es el papel del Estado en cualquier sitio. Por ejemplo, en la Unión Soviética, el Estado tenía la misma función, era reproducir aquel sistema. Y era reproducir un sistema en el que unas clases sociales también estaban controlando a otras clases sociales, que era el montaje que se había hecho en la Unión Soviética a partir de los años 1930. Es decir, que no solamente el Estado capitalista, sino que cualquier Estado tiene como función reproducir aquel sistema en el que está. Y entonces, en el nuestro, esa reproducción implica que se reproduzcan también las clases sociales. Se reproducen los ricos, se reproducen los pobres, se reproducen los que trabajan en un sitio, se reproducen los que trabajan en otro, y el Estado va a tratar de mantener esto funcionando. Y a veces estable, no siempre, pero a veces estable. Y entonces el Estado tiene una función que no es la de ser árbitro neutral. Además, si miramos un poco a la realidad, ya vemos que el Estado no es neutral. Entonces, no es esa función de neutralidad, sino es una función, por una parte, entonces lo que vemos es que cuando la legitimación económica falla, se recurre a la legitimación ideológica. Bien es la crisis o bien es Dios, en algunos países árabes fuertemente del Islam, pues el Dios es el que quiere, el que puede, como en este país, después de la dictadura, al comienzo de la dictadura de Franco, era Dios el que le había pedido a Franco que nos salvara, ¿no? Bueno, pues hay todo este tipo de planteamientos más de tipo ideológico. Y cuando no funciona ni la una ni la otra, viene la tercera, que es la represión. Es decir, que el Estado tiene sus medios. Por una parte sabemos que tiene un doble poder, hay que cumplir lo que él manda, tiene el monopolio de la violencia. Yo no puedo dar una bofetada a nadie, pero un policía me puede dar una bofetada a mí. Y eso está legitimado. No solamente me puede dar una bofetada, pasando por ciertos filtros, pero puede matar a una persona, ¿no? Y entonces tiene el derecho a hacerlo. Y puede poderme obligar. Entonces, el Estado es una cosa como mucho menos neutral y mucho menos amable, diría yo, de lo que realmente a veces nos enseñan en las escuelas o a veces nos dicen en los discursos. Y entonces tenemos que tener en cuenta que ese es el Estado que vamos a estudiar o vamos a revisar esta noche para ver realmente qué es lo que está haciendo en esta coyuntura en la que nosotros estamos viviendo y a dónde nos va a llevar las medidas que está tomando el Estado. Sabemos que siempre el Estado tiene un papel en la economía, ¿no? Hay muchos debates sobre qué papel debe tener en la economía, qué papel no debe tener. No vamos a entrar en esto, en una noche no se puede hacer todo, hoy no toca, como decía el presidente Pujol, pero señalar simplemente que efectivamente
el Estado siempre se recurre al Estado para que tenga una influencia en la economía, mayor o menor, según momentos y según la población. Yo creo, por lo menos, que en la sociedad que vivimos ahora, en el capitalismo, el sistema financiero es necesario. Esta idea de que se puede vivir sin dinero, pues ojalá algún día pudiéramos, pero yo por lo menos en mis análisis no la comparto. Yo creo que en la sociedad que estamos necesitamos el dinero y necesitamos un sistema financiero. Pero esto se traslada de una manera bastante falaz a decir, salvar el sistema financiero hay que hacer. Pero salvar el sistema financiero no quiere decir que haya que salvar a los propietarios del sistema financiero. Y esa transposición se hace. Se hubiera podido hacer un sistema financiero simplemente nacionalizando la banca. O simplemente exigiendo a los bancos que hicieran una serie de actividades. Es decir, lo que yo quiero llamar la atención es que en muchísimas cosas, y esto sigue pasando, por eso vale la pena detenerse, nos hacen una serie de transposiciones que parecen normales y que son verdaderas trampas. Son mentiras mal utilizadas o verdades mal utilizadas, porque, insisto, salvar el sistema financiero es necesario, pero eso no quiere decir que haya que salvar al señor Botín, ¿no? Y entonces este tipo de cuestiones tenemos que tenerlas bastante claras, porque si no nos engañan, Y han ayudado mucho al sistema financiero y también a algunas grandes industrias. De hecho, las grandes industrias del Estado español no se han hundido. Es verdad que no ganan tanto dinero como antes, pero no se han hundido, y porque han tenido más ayuda que los demás. El señor Barroso, que es el comisario, el presidente de la Comisión Europea, como saben, dijo hace poco, en septiembre, que los contribuyentes europeos, porque todo esto es dinero público, han dado ayudas y garantías de hasta 4,6 billones de euros. Cuidado, los billones en este sentido son miles de millones, no es el sentido billones español, sino es el sentido billones en lugar de un 100%, pero mi capital va a ganar casi lo mismo, porque hay capitales que se han destruido también, hay que decir, en las crisis siempre se destruyen capitales, y entonces los que quedan, que son los más potentes, yo creo que el diseño es este, a empezar desde un nivel de producción económica mucho más bajo, por lo cual el problema del paro no se resuelve. Y si no se resuelve el problema del paro, no vamos a vender, no vamos a comprar más, lo que vamos a comprar es menos, pero ellos le van a ganar igual. Y si pueden, exportarán más. Tendríamos que empezar por decir, la deuda no la pagamos, la privada no la pagamos, ¿por qué vamos a pagar la deuda? Cuando decían que yo es que no entiendo por qué tenemos que pagar la deuda. Cuando yo era jovencita, que hace mucho, pero años todavía estoy aquí, pues realmente decían, no, es que la empresa privada tiene la ventaja de que si pierde dinero es dinero de los empresarios. No, ahora no, ahora los financieros pierden poco dinero, porque cuando pierden, el Estado les da. Entonces realmente no sé si no se entiende muy bien esto. Y yo creo que frente a esto no nos queda más remedio que la resistencia. Porque realmente... Uy, se nos falta todo esto es general, fíjense, que nos falta... Se me había pasado. Sí, pero es muy largo, ¿no? Otro día. Bueno, solo voy a hacer que pasar las diapositivas de en qué se ha convertido esto en recortes a nuestro nivel. O sea, toda esta política de la Unión Europea se ha convertido en algo que nos afecta directamente a todos nosotros. El que no tiene un hijo tiene un sobrino, el que no tiene un sobrino tiene un cuñado, el que está parado, que tiene miedo del empleo, que ha hecho quiebra o no sé qué. Y entonces tenemos claramente este estado del malestar, que es, vean cómo la señora cuenta los dineros, o sea, la caída de las pensiones, ¿no? Porque realmente los pensionistas ahora les han subido un 1% a los que cobraban poquísimo, que me parece que son como 6 euros al mes a los que les han subido más, con los que les han subido puramente, bueno, no, el 1% han subido a todos, pero con lo que han subido el IRPF y con lo que están subiendo los precios, que es un 3, pues ya verán ustedes a lo que va. Este chiste a mí me parece muy bonito porque hay que meter el dinero para que te revisen, ¿no? O sea que ya estamos en la privatización completa de la sanidad.
no hablemos de la educación, los precios de los productos básicos, pues el gas natural, el butano, el teléfono, la Renfe, todo ha subido. Las inversiones se han privatizado prácticamente todas, y aquí merece la pena mencionar esto que nos ponen ahora tan de moda, el partenariado público y privado. Dicen, no, vamos a hacer que las empresas, que lo privado construya, y luego les dejamos que ellos sean los que exploten. Por ejemplo, los hospitales en Madrid, y yo creo que alguno de aquí también, ¿no? Hay una empresa privada que construye el hospital y luego se queda a cargo de todo, o sea, privatiza todos los servicios excepto estrictamente el sentido médico. Todo lo demás lo privatizan. Por supuesto, se privatiza la limpieza, los laboratorios, la gerencia, la contabilidad, o sea, se privatiza todo. Y lo curioso es que esas empresas no son empresas de sanidad, ni son empresas constructoras, la mayoría de ellas. Son consorcios que tienen todo este tipo de cuestiones. Y eso le llaman el partenariado público y privado, otra vez con palabras muy bonitas, pero eso es una manera camuflada de privatizar.